Hola, yo soy la doctora Amarilis Pérez de Jesús, reumatóloga e investigadora clínica. Y en este momento les voy a estar hablando de lo que es el lupus eritematoso sistémico, diagnóstico, tratamiento, alternativas para el manejo de la condición, y vamos también a tener una pequeña porción donde vamos a estar hablando de lo que es la investigación en el lupus sistémico eritematoso. ¿Pero qué es el lupus? El lupus es una enfermedad autoinmune. Se desarrolla cuando el sistema inmunológico de cada persona o de las personas afectadas crea anticuerpos y mediadores inflamatorios. Estas son células inflamatorias que llamamos citoquinas, y también hay otros componentes. Entonces, estas células inflamatorias atacan los órganos y el sistema del cuerpo humano, de la persona que esté afectada. O sea, es como si tu sistema inmunológico se confunde y en vez de atacar lo que viene de afuera, que vamos a hablar ya mismo sobre eso, ataca tus propios órganos. Los anticuerpos y las células inflamatorias son diferentes líneas de defensa que produce el sistema inmunológico, una parte de nuestro cuerpo, para combatir las enfermedades. Normalmente lo que vamos a ver es que cuando tú como persona te enfrentas a un virus, a una bacteria, tu sistema de defensas va a crear esos anticuerpos para combatir esa bacteria y sacarla de tu sistema para que te mejores rápido. En el lupus, estos anticuerpos lo que hacen es que atacan tus propios órganos. Así es que hay muchos mediadores de la inflamación. Entonces la inflamación, ese proceso se sigue perpetuando. Cada vez tenemos más células inflamatorias atacando los órganos y todos los tejidos del cuerpo. El ataque constante de estos anticuerpos, entonces lo que hace es que causa daño a los diferentes órganos. Y pueden ser distintos tejidos del cuerpo, como la piel, las articulaciones, los ojos, los pulmones, el corazón y los riñones, que es sumamente importante y le voy a dar un poquito de énfasis más adelante. Esto eventualmente, como se sigue perpetuando y es algo que normalmente no ocurre en el cuerpo, estos anticuerpos siguen atacando, entonces se te dañan los órganos. Y eso es lo que vamos a ver como una manifestación clínica en el lupus. Las causas no las conocemos específicamente, aunque hoy en día tenemos muchísimos estudios tratando de identificar cuál es la causa. Si encontramos la causa, encontramos la cura del lupus. No es correcto decir que tenemos una cura para el lupus hoy en día, porque si no sabemos lo que origina la enfermedad, no la podemos curar. Sí podemos controlar las sustancias inflamatorias de las que yo le hablé y controlar esa enfermedad, pero hablaremos de cura en un futuro cuando identifiquemos qué es realmente la causa y qué es lo que hace que ese control tan fino, ese balance del sistema inmunológico se desensitice y se vuelva loco, por decirlo así, y te ataque tus propios órganos. Hablamos de predisposición genética. Hay un componente hereditario donde no necesariamente si usted sufre de lupus eritematoso, su hija lo va a tener, pero sí corre en grupos familiares. Así es que puede ser que usted lo tenga y su prima o su tía lo ha tenido también. Hay factores ambientales que también tienen un rol. Y como mencioné, al momento hay muchos estudios que están tratando de arrojar luz sobre por qué se desencadena esta enfermedad. Hay mutaciones genéticas. Por ejemplo, hablamos del interferón alfa, que fue una de las sustancias que comencé diciendo, sustancias inflamatorias del sistema inmunológico. El interferón alfa está bien asociado a el desarrollo de esta enfermedad, particularmente a manifestaciones renales, vasculares, artritis y otros anticuerpos. Así es que esta es una de las áreas que con las nuevas investigaciones tratamos de bloquear y de atacar para tratar de detener este proceso. Les mencioné el componente de herencia familiar y también hay asociaciones con distintos virus. Se habla mucho del Epstein-Barr virus, infecciones que en algún momento haya tenido, ese virus se queda latente y entonces estimula su sistema de defensa a que ataque.
Y más recientemente, luego de que tuvimos la epidemia del COVID, hemos encontrado muchos casos donde el lupus se ha reactivado por la exposición a este virus, porque un virus causa anticuerpos, así es que hubo reacciones cruzadas y hay gente que se expuso al COVID y luego de eso desarrolló lupus y otras enfermedades de colágeno. Lo mismo ocurre con el Epstein-Barr. No es que yo diga que directamente esto causa la enfermedad, pero si esto hace que la enfermedad se manifieste cuando quizás estaba en un proceso dormitando, por decirlo de alguna manera. Factores de riesgo, factores ambientales mencioné, es más frecuente en climas cálidos y esto se debe a que la exposición a los rayos de luz ultravioleta, exposición al sol, pues es uno de los implicados en reactivar esta enfermedad. Y etnicidad. El lupus es más común en unos grupos étnicos en particular, afroamericanos, asiáticos, hispanos, y dentro de los hispanos estamos los boricuas, los puertorriqueños, donde tenemos una alta tasa de lupus y que más de lo que se podían identificar antes. Es mucho más común en féminas que en varones. Usualmente ocurre en mujeres, pero sí lo podemos encontrar en mujeres mayores de 20 años, en mayores de 40, en mujeres posmenopáusicas. Lo vemos también en niñas o en niños pequeños, y también hay una variedad que es el lupus neonatal, que son hijas de mujeres con lupus que nacen con lupus. Así es que aunque hay una edad en específica y lo buscamos y lo identificamos más en esa edad, no necesariamente vamos a decir que, por ejemplo, si tiene 55 años no le dé, o si es un varón no le vaya a dar, también le puede dar. Dato curioso, si le da a un varón suele ser un poco más severo que lo que es en la fémina. Esto es una comparación de la prevalencia. Les mencioné que en Puerto Rico lo vemos de rojo. Hay una prevalencia alta de lupus cuando lo comparamos con otros países, particularmente Estados Unidos y países europeos. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo yo me doy cuenta de que yo tengo lupus o qué es lo que experimentan los pacientes con lupus? Hay una gran variedad de síntomas que no son específicos. El diagnóstico de lupus no es un diagnóstico tan sencillo porque pueden pasar varios meses o años antes de que tengas lo que nosotros llamamos los criterios. Necesitamos tener un conjunto de síntomas, un conjunto de laboratorios para llegar al diagnóstico de lupus. Así es que muchas veces quizás cuando lo vemos, la experiencia, clínicamente nosotros pensamos ese paciente va a desarrollar lupus, pero hasta que no llena todos los criterios, que los voy a mencionar ya mismo los síntomas, no decimos que es lupus. Hago aquí un paréntesis. Antes, como el lupus afecta, que vamos a hablar ahorita, la sangre y da anemia, y baja las plaquetas, y bajan los blancos, antes se decía que el lupus era un tipo de cáncer y que era hasta una leucemia. Eso es un mito, eso no es una realidad. El lupus no tiene nada que ver con cáncer, así es que importante que les aclare eso. La persona que tiene lupus no es que tenga cáncer. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Muchos pacientes llegan y simplemente el primer síntoma que tienen es que estoy bien cansada, que yo tengo cansancio, me dan fiebre, yo cojo la temperatura, tengo fiebre, pienso que me va a dar un catarro, que me va a dar, no me da nada. Otro de los síntomas es pérdida de peso y un malestar generalizado. Pero esos son síntomas bien vagos, o sea, eso puede estar en cualquiera de las condiciones que yo veo autoinmunes, como en otras condiciones, hasta en hipotiroidismo puede haber este tipo de síntomas. Hay erupciones en la piel, lo que por ahí llamamos un rash, y se describe el que da en forma de mariposa en las mejillas. Ese es uno de los síntomas, ese es el clásico. Quisiéramos nosotros que todos los pacientes nos llegaran con la mariposa, pero eso no ocurre así. Simplemente a veces tenemos un rash bien sutil, a veces no tenemos el rash en forma de mariposa, pero tenemos la erupción en otras áreas del cuerpo que están expuestas al sol. Hay pacientes que simplemente este día se dieron cuenta que cuando salieron y estuvieron expuestos al sol le dio una erupción en la piel bien severa. Y tenemos también, hay pacientes que presentan con úlceras en la boca y en la nariz.
puede ser en ambas. Y esto es bien importante porque usualmente cuando inicialmente se manifiesta la úlcera no es dolorosa. Así es que nosotros como clínicos, cuando evaluamos al paciente, tenemos que examinar el área de las mucosas para determinar si hay úlceras o no. Yo he tenido pacientes que cuando los examino, le encuentro úlcera y el paciente ni siquiera se había dado cuenta de que tenga úlcera. Y pérdida de cabello, que es una de las cosas más críticas. Es curioso porque a veces los pacientes tienen otros rasgos de la enfermedad que son más severos o más peligrosos, pero pues siempre la caída de cabello es impresionante y preocupa al paciente. Así es que esa es de las que usualmente el paciente te dice: se me está cayendo el pelo. Les mencioné, tenemos inflamación en las articulaciones, les mencioné de la anemia, de la disminución en los glóbulos blancos en las plaquetas. Podemos ver convulsiones, que no es común, pero cuando hay afectación del sistema nervioso central lo vemos. En la orina podemos ver sangre, podemos ver proteína, y eso solo lo detectamos si hacemos el laboratorio. Ningún paciente va a llegar a decir tengo proteínas en la orina, porque eso hay que hacer un laboratorio para cuantificarlo. Y hay pacientes que le da lo que nosotros llamamos un dolor pleurítico, que es un dolor en el área del pecho, particularmente cuando inhala o respira profundamente. Nuevamente, para demostrarles las erupciones, esta es la forma de mariposa. Puede ocurrir en el área del cuello, expuesta al sol, igual en los brazos si hay exposición al sol. Otros tejidos que vamos a ver afectados, lo que llamamos el fenómeno de Raynaud, y eso es una vasoconstricción. Los vasos sanguíneos se contraen y obstruyen el flujo de sangre, particularmente cuando nos exponemos al sol. Y tenemos el lívido reticularis, que también ocurre por exposición al frío. Ambas condiciones no son exclusivas de los pacientes de lupus. Hay otro tipo de condiciones e inclusive hasta medicamentos que pueden causar que esto ocurra, medicamentos como los beta bloqueadores que se usan comúnmente para la presión, para taquicardia, etc. O sea que estas manifestaciones no son exclusivas de lupus, pero sí las vemos comúnmente. Ya hablamos del fenómeno de Raynaud y el lívido reticularis, y entonces también podemos ver embolias y o trombosis, que eso quiere decir que se forman muchos microcoágulos, se van acumulando hasta que entonces causa una embolia, una trombosis. Ese coágulo se desprende y viaja y puede viajar al pulmón, causando una embolia pulmonar y hasta paro respiratorio. Los pacientes con afectación de los riñones pueden presentar sangre en la orina, proteínas como mencioné, e igual puede llegar un paciente, de repente llegó al hospital con un fallo renal súbito, y cuando se hace la evaluación es el lupus. O sea que vamos desde las manifestaciones más leves hasta las más severas. En lo que a mí concierne, el riñón es una de las manifestaciones, riñón y sistema nervioso central, de las más peligrosas, porque muchas veces cuando llegamos a esa etapa donde el riñón ya se dañó, es muy difícil a veces poderlo echar para atrás, y pues muchas veces los pacientes terminan en diálisis esperando controlar la enfermedad para hacer trasplante. Este es el cuadro más catastrófico. También podemos tener dolor de cabeza, convulsiones e inflamación de los vasos sanguíneos del cerebro, que lo llamamos vasculitis, y eso pues puede haber cambios en comportamiento, puede haber adormecimiento de una extremidad del cuerpo, distintas manifestaciones que envuelvan el sistema nervioso central. Cuando hablamos de lupus, que nos referimos a ella, a una enfermedad sistémica, es por todo lo que les mencioné. Fíjense que todos los órganos básicamente van a estar afectados, desde la piel hasta los riñones, hasta el cerebro, corazón, pulmones, o sea, todos los órganos. Por eso es que llamamos que es una enfermedad sistémica. Es una enfermedad que si no se trata puede acortar la vida del paciente, o pueden algunos pacientes pues morir porque llegaron con una embolia, con un fallo renal súbito, se complicó todo y ese paciente pues no sale. Afortunadamente hoy día no es tan común como antes, pero todavía se ven casos complicadísimos. A nivel de pulmón, pues les mencioné la inflamación de la capa que cubre el pulmón, y entonces eso hace que cuando uno inhale duela, porque entonces no tiene la capacidad de expansión que el pulmón normalmente tiene. Puede haber líquido alrededor del pulmón,
y eso puede causar colapso del pulmón y dificultad respiratoria, y pueden haber síntomas de bronquitis o pulmonía como es falta de aire, dolor de pecho, a veces tienen una tos persistente, y eso pues siempre tenemos que evaluarlo para estar seguros de que no es que el pulmón se ha visto involucrado. Puede haber fibrosis pulmonar, hipertensión pulmonar, otras manifestaciones que no son tan comunes, pero se pueden ver. En el corazón, del mismo modo, podemos tener la cobertura del corazón, se puede inflamar y causar lo que se llama una pericarditis. Se ve de vez en cuando un casito que llegue así. Si lo cogemos a tiempo, usualmente tienen muy buena respuesta a tratamiento. Y podemos tener también efusiones pericárdicas, que es lo mismo, líquido alrededor del corazón, disminuye la capacidad de ese corazón de bombear la sangre, así es que terminan con problemas de fallo. Tenemos también los pacientes que desarrollan hipertensión arterial y pacientes que puedan desarrollar problemas de las válvulas cardíacas, que en algún momento, si esas válvulas están insuficientes, también los predispone a infecciones. En el sistema nervioso central puede haber cambios en el estado de ánimo, depresión, ansiedad, déficit de atención, pobre concentración, comportamiento inadecuado, y esas son las manifestaciones neurológicas que son más leves, con las que quizás podemos lidiar, difíciles de evaluar, porque de igual manera ese paciente puede tener una depresión porque tiene depresión, o ese paciente puede tener déficit de atención. Así es que esas manifestaciones son un poco más difíciles de evaluar y muchas veces quizás vamos a tener que acudir a un especialista del área de neuropsiquiatría que nos ayude. Pero estas son las más leves. Pero podemos desarrollar problemas de movimientos involuntarios, que ya eso es un poco más complicado de manejar. Podemos tener pérdidas de memoria asociados al lupus, derrames cerebrales, y eso lo hemos visto, donde pues el paciente súbitamente desarrolla un evento a nivel cerebral, y muchas veces ese daño que tienen, esas hemiparesis o pérdida de movimiento de un lado del cuerpo, puede ser permanente. Y también podemos tener lo que se llaman las neuropatías periferales, que hoy día todo el mundo habla y tiene neuropatía. Pues esto puede ocurrir secundario al lupus y se va a manifestar como adormecimiento o sensación de hormigueo en las manos y en los pies. Otras manifestaciones, hablé de la anemia, de la disminución en los glóbulos blancos, que se llama leucopenia, de la disminución en el número de plaquetas, lo cual puede ser peligroso, porque si esas plaquetas bajan demasiado, te puede predisponer a eventos de sangrado. Y las manifestaciones de la piel, que ya hablé de ellas en distintas áreas. Así es que cuando ustedes miran los sistemas que están afectados, todo, la piel, las mucosas, musculoesqueletales, hematológicos, renal, nervioso, pulmonar, digestivo, todos los sistemas pueden estar afectados. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Para hacer el diagnóstico de lupus lo tenemos que sospechar. Así es que cuando usted va al médico y el médico tiene una alta sospecha, aparte de hacer el historial y el físico, que es lo primero que hacemos y es lo que nos da, yo diría que 60% del índice de sospecha, si no más. Entonces procedemos a hacer las pruebas de sangre, las pruebas de evaluación. Y mucha gente, y quizás usted como paciente de lupus, la primera vez fue y le encontraron lo que se llama un anticuerpo antinuclear, un ANA-test positivo, que está presente en la mayoría de los pacientes de lupus, prácticamente todos. Pero esa prueba no es única, exclusiva de lupus. Hay otras condiciones que pueden manifestar con un ANA-test positivo. Así es que cuando el paciente llega a la oficina y me dice tengo lupus porque el doctor me dijo que tenía un ANA-test positivo, pues yo usualmente les hago la aclaración de que vamos a hacer una evaluación más completa, más extensiva para llegar a un diagnóstico. ANA-test positivo no hace el diagnóstico de lupus. El ANA puede estar presente en otras condiciones reumatológicas. Yo puedo ver ANA-test positivo en artritis reumatoide, Sjögren's, escleroderma, pacientes con hipotiroidismo, que sea una tiroiditis autoinmune, pueden presentar
con un anatest positivo. Y 10% de la población puede tener anatest positivo y nunca desarrollar nada. Así es que la prueba, aunque es útil, no es específica, pero por lo menos le da el indicio de que salió esta prueba positiva. Vamos a buscar a ver qué más hay ahí, si hay algún otro síntoma en el historial que sugiera que tenga lupus, para entonces hacer pruebas más específicas. Otros anticuerpos que hacemos es el anticuerpo de doble cadena, en inglés anti-double stranded DNA, el anti-SM o anti-Smith, que ya son laboratorios mucho más efectivos y más específicos para confirmar el diagnóstico de lupus. Tenemos también, hay pacientes que tienen predisposición a eventos trombóticos y tienen anticardiolipinas y lupus anticoagulante positivo. Volvemos, estos últimos no son exclusivos de lupus, porque puede haber lupus anticoagulante o un estado hipercoagulable sin tener lupus. Pero son anticuerpos que vamos viendo y decimos, sí, parece que tiene lupus. Otros marcadores de inflamación, como la velocidad de sedimentación, la proteína C reactiva, que usualmente están elevadas, pero están elevadas en artritis reumatoide y en otras condiciones inflamatorias, porque es lo que nosotros llamamos un reactivo de fase aguda, así que puede subir básicamente con cualquier cosa. Los complementos es una prueba que hacemos los reumatólogos porque lo que nos mide es actividad de ese sistema inmunológico. C3 y C4 usualmente en lupus van a estar disminuidos. Así que sí, esta es una de las pruebas que anatest positivo, tiene erupción en la piel, tiene disminución en C3 y C4. Ya vamos añadiendo cositas y vamos pensando, sí, es altamente sospechoso que tiene lupus. El conteo de glóbulos blancos bajito, la hemoglobina bajita, plaquetas bajitas, todos estos contribuyen a sumar para hacer el diagnóstico de lupus. Entonces hay unos criterios diagnósticos del Grupo Internacional del Lupus que se le llaman los criterios clínicos de lupus o SLIC, donde vamos a tener unos criterios clínicos y unos criterios de laboratorio. Entre estos clínicos y los de laboratorio que vamos a hablar ahorita, debemos tener por lo menos 4 de ellos y debe haber uno de cada uno. Debemos tener el lupus cutáneo agudo, lupus cutáneo crónico, las úlceras que les mencioné, alopecia o caída de cabello, artritis donde haya más de 2 articulaciones envueltas, serositis, proteinuria, hematuria, afectación renal, afectación neurológica, anemia, blancos bajitos, plaquetas bajitas. Son de las cosas, no es que las tengan todas, pero son de las cosas que vamos a ir buscando. Entonces, cuando hablamos de los criterios inmunológicos, hablamos de la prueba de ANA, Double Stranded DNA, anti-Smith, los anticuerpos en cuanto a antifosfolípidos, que son los de coagulación, que son 3 tipos, lupus anticoagulante, anticardiolipina y beta-2-glicoproteína, los complementos bajitos C3, C4 y CH50, y en algunos casos los pacientes tienen CUMS positivo. Esto es una prueba que se hace para detectar un tipo de anemia en particular, que es anemia hemolítica. Así es que, como ven, no es anatest nada más, hay que tener otros criterios diagnósticos para hacer el diagnóstico. Una vez tenemos el diagnóstico de lupus, ¿qué procede? Porque entonces hay que darle tratamiento. Mencioné, la enfermedad no se cura, pero podemos suprimir el sistema inmunológico de tal manera que podamos frenar ese proceso de inflamación constante y ese daño a los órganos o tejidos. La meta del tratamiento es detener ese proceso inflamatorio. El ataque constante a los distintos órganos, si yo no lo detengo, yo le puedo dar algo para la artritis, porque, por ejemplo, porque el paciente se queja de que tiene mucha artritis y eso es lo que me molesta. Pero si yo no detengo la causa, no voy a hacer nada, porque el daño que va a haber a las articulaciones va a ser permanente y va a estar ahí. El tratamiento va a ser bien variado. Se determina de acuerdo a la presentación clínica y los síntomas del paciente. No todos los pacientes de lupus están en los mismos tratamientos, excepto por uno que le voy a mencionar. Y cada paciente es un mundo, porque no es lo mismo el que viene con solo manifestación articular y piel a aquel paciente que viene con manifestaciones renales. Así es que cada paciente es un mundo y el tratamiento es bien variado.
Las opciones terapéuticas para condiciones leves, que es las úlceras orales, la erupción en la piel, la artritis, la pérdida de cabello. Tenemos los antiinflamatorios no esteroidales, que para mí no es una opción de tratamiento, quizás lo puedo usar a corto plazo para controlar los síntomas de dolor articular, pero hay que ser cauteloso porque a largo plazo me puedo meter en problemas y causarle una insuficiencia renal. Así es que si lo utilizo a corto plazo. La hidroxicloroquina o plaquenil. Yo personalmente, prácticamente todos mis pacientes de lupus, a menos que no haya una contraindicación, yo les doy la hidroxicloroquina para tratar de suprimir el proceso inflamatorio. O sea que básicamente los míos prácticamente todos están en hidroxicloroquina, muchos de ellos con algo más. El metotrexato es otra terapia que utilizamos, no es exclusiva de lupus, la utilizamos también en otras condiciones reumáticas. Los corticosteroides son fabulosos si los sabemos utilizar. Los utilizamos por periodos cortos, bajamos la dosis y vamos a tratar de mantener a ese paciente en la dosis más bajita posible porque funcionan súper chévere, pero a la misma vez le pueden causar otras complicaciones y otros efectos adversos que vamos a ver ya mismo. Y entonces de lo último que tenemos en el mercado, no el último de lo último, es belimumab. Este medicamento sí fue hecho exclusivamente para pacientes de lupus, funciona muy bien para lupus moderado, para lupus con comienzos de envolvimiento renal, es una excelente alternativa y suprime mucho de los síntomas. Aquí tenemos los distintos medicamentos inmunomoduladores o inmunosupresores. Está la prednisona, está hidroxicloroquina, está el mofetil, micofenalato de mofetil, que es el CEP que lo usamos en pacientes que tienen problemas renales. Tenemos Citoxan o ciclofosfamida para pacientes ya con problemas renales, metotrexato, belimumab, tacrolimus y rituxan, que se utiliza también para pacientes de lupus con manifestaciones renales. El tratamiento más reciente, no el último, porque ahora tenemos algunos en investigación que ya mismo viene por ahí, es el anifrolumab. Se utiliza en pacientes de lupus con manifestaciones, mucha manifestación en piel, y también se utiliza en pacientes con manifestaciones renales. Así es que tenemos dos opciones nuevas. El belimumab y el anifrolumab son los medicamentos que fueron creados especialmente para lupus. Todo lo demás que teníamos antes eran medicamentos que utilizábamos para otras condiciones. Ciclofosfamida, metotrexato se utilizaba para cáncer. Así es que se encontró que ayudaba el lupus porque suprime el sistema inmune. Así es que hasta ahora que no teníamos nada más, lo utilizábamos muchísimo. Los tratamientos para condiciones cuando el lupus es moderado, donde ya hay envolvimiento pulmonar, donde hay pleuritis o envolvimiento del corazón, utilizamos entonces otros medicamentos y dentro de ellos tenemos los inmunosupresores. Casi siempre van a estar en mofetil, micofenilato, que es el CEP. Utilizamos Inmuran, que antes se utilizaba mucho más de lo que se está utilizando hoy día, pues tenemos otras opciones. En este tipo de pacientes no tenemos más opción que darle dosis moderadas de prednisona para tratar de controlar los síntomas, pero vuelvo y recalco, la utilizamos en altas dosis todo el tiempo que necesiten, tratamos de que sea el menor posible y tan pronto ese paciente esté estable, bajamos las dosis de corticosteroides. Y el belimumab, que les mencioné que es de lo más reciente, que se utiliza en lupus leve, moderado, y en pacientes que están más severos también lo vamos a utilizar. En manifestaciones severas, donde ya hay envolvimiento del riñón, del cerebro, donde hay vasculitis, donde el problema pulmonar es severo, donde hay acumulación de líquido en los pulmones recurrente, vamos a utilizar dosis bien altas de corticosteroides. Y usualmente lo que hacemos es que le damos lo que nosotros llamamos un pulso de corticosteroides, porque se le dan vía intravenosa. Ya estos son pacientes más complicados que están en el hospital. Utilizamos el mofetil una vez ese paciente está estabilizado, ciclofosfamida, el rituximab se utiliza en este tipo de casos.
Y lo que quería que vieran con todo eso es que hoy día sí tenemos una gran gama de alternativas terapéuticas para el paciente de lupus, contrario a hace unos años atrás. Las que han salido y las que vienen por ahí pues son variadas. Efectos secundarios, voy rapidito, efectos secundarios de la hidroxicloroquina, que fue el que le mencioné, que todos mis pacientes de lupus están en hidroxicloroquina. Esto disminuye el riesgo de daño a los órganos, disminuye la mortalidad. Un punto bien importante, cuando usamos hidroxicloroquina, yo exhorto a los pacientes a que no tengan hábitos tóxicos, pero particularmente el paciente de lupus no debe tenerlo. El consumo de cigarrillos, fumar cigarrillos disminuye los niveles de hidroxicloroquina, así es que el medicamento no va a ser tan efectivo. Efectos secundarios, que haya intolerancia gastrointestinal, casi nunca la hay, porque esa dosis del medicamento se calcula de acuerdo al peso del paciente. Y poco común es daño en la retina, y ese les recalco y hago una pausa. Todo paciente con hidroxicloroquina debe tener una evaluación con el oftalmólogo antes de comenzar el tratamiento, y luego de comenzar el tratamiento, ya sea cada 6 meses, cada 12 meses, según el oftalmólogo lo determine. Yo les enfatizo eso a mis pacientes: si no hay evaluación oftálmica, no le doy el medicamento, porque este medicamento en raras ocasiones puede causar daño en la retina, pero este puede ser reversible, así es que podemos evitar esa complicación. Puede haber cambios en la coloración de la piel, puede haber hiperpigmentación, por lo tanto evitar exposición al sol, que por el lupus la tiene que evitar, y utilización de bloqueadores solares. Y en algunos pacientes se puede notar un poco de disminución en la hemoglobina, no es marcada. Muchos de estos pacientes ya tienen una hemoglobina bajita de base, así es que lo seguimos, pero usualmente yo no lo he visto marcadamente. Los corticosteroides, todo el mundo se queja de que le aumentan de peso, de que aumentan el apetito, por lo tanto es importante que cuando ya no lo necesitemos, o cuando el médico dice vamos a bajar, hay que bajar, o sea, no hagan trampa y se lo sigan tomando en su casa, porque a la larga van a tener problemas de insomnio, de ansiedad, hinchazón de las piernas, gastritis, excesivo vello en el área de la piel, irregularidades con la menstruación, diabetes, osteoporosis, glaucoma, infarto a los huesos, hipertensión. O sea, tiene muchos efectos secundarios cuando lo utilizamos en dosis altas por mucho tiempo. Así es que ojo con eso. Sean cautelosos, no engañen al médico, porque el médico se va a dar cuenta si usted se lo está tomando como quiera, y a la larga se hace más daño a usted. Ahora bien, usted tiene ya su diagnóstico de lupus. Pues yo me veo con el reumatólogo, doctora, yo no necesito verme con nadie más porque yo voy al reumatólogo, pero tengo alta presión y también voy al cardiólogo. Pues mire, yo pienso que cada paciente reumático necesita ser evaluado por un equipo multidisciplinario, y el médico primario es esencial, porque ese médico primario tiene que estar a cargo de controlar las otras enfermedades, que si la tiroides, que si el asma, que si la diabetes, que si la hipertensión. En las pruebas de cernimiento anual, examen pélvico, mamografía, colonoscopía, examen de la próstata en los varones, eso lo tiene que hacer el médico primario, así que es importante que tenga seguimiento con su médico primario, que no se enfoque en el lupus y se olvide de que tiene otras enfermedades, porque este paciente, como les mencioné, son todos los órganos que se afectan, así es que tenemos que mantenerlo en óptimas condiciones. Debemos evitar los antibióticos que tengan sulfa, como el Ceftra, porque estos se asocian a la activación de lupus. Ibuprofeno o antiinflamatorios no esteroidales sin consultar al médico, les mencioné, estos pueden tener toxicidad al riñón, y si le sumamos que ya usted tiene una condición que afecta al riñón, estos suplementos le pueden empeorar. Y por favor, si va a utilizar suplementos naturales para el manejo del lupus, consulte con su reumatólogo. Los pacientes de lupus tienen un sistema inmunológico alterado, sobreactivo, ataca sus propios órganos. Así es que si usted utiliza un producto natural para fortalecer su sistema de defensa, potencialmente podría empeorar el lupus. Yo personalmente soy bien abierta a combinar terapias integrativas, lo que es natural, lo que son las vitaminas,
pero por favor, lo discute con su médico antes de utilizarla, porque estos suplementos eventualmente, si son mal seleccionados, le pueden hacer más daño que bien. No puede, ya mencioné y le enfatizo, si tiene síndrome de antifosfolípido, no pastillas anticonceptivas. Y si va a hacerse algún procedimiento dental, los pacientes con síndrome de antifosfolípido, que por falta de tiempo no le hable mucho, si va a tener usted, los de antifosfolípido usualmente están anticoagulados, así es que si va a tener una cirugía o un proceso dental, debe consultarlo con el reumatólogo para ver cuál es el potencial. Se supone que en teoría no tengan exceso de sangrado, pero siempre hay que discutirlo si son cirugías electivas y hacer una evaluación reumatológica antes de entrar a la cirugía. Debemos mantener esa presión arterial controlada, el colesterol debe estar controlado, el azúcar debe estar controlada, dieta balanceada, ejercicio y les mencioné no fumar. El ejercicio es una de las terapias más efectivas, no solo para el lupus, en mi caso para prácticamente todas las condiciones que yo veo, todas las condiciones inmunológicas, y desafortunadamente es el menos utilizado, porque tenemos una resistencia a hacer ejercicio, porque yo no hago ejercicio, porque doctora, yo estoy cansada y me duele todo, pero el secreto es que una vez usted empieza a hacer ejercicio, todo eso va a mejorar. Mantener un estilo de vida activo, llevar una vida sana. Y esto simplemente es para que tengan una idea. Cuando pensamos en ejercicio, nada más pensamos en bajar de peso. No pensamos en otros beneficios. El ejercicio ayuda a regeneración del hígado, ayuda a las coronarias, ayuda a que el hueso se fortalezca más, ayuda a que el músculo produzca más fibras musculares buenas, o sea que ese músculo se ponga fuerte, se ponga hipertrófico, se ponga gordito. Ayuda a que el sistema de la médula ósea, que es el que produce nuestras células sanguíneas, blancos, plaquetas, hemoglobina, funcione aún mejor, y ayuda a que haya plasticidad, entre otras cosas, en las células del sistema nervioso central, así que nos ayudan en el enfoque, la concentración y en la memoria. Así es que el ejercicio realmente es una terapia que está pobremente utilizada y se debe utilizar más en todo este tipo de condición. Y el sistema inmunológico también produce menos células inflamatorias cuando usted está haciendo ejercicio. Ya les hablé de la protección del sol. Busque apoyo. Llevar una condición de lupus muchas veces es bien difícil por las limitaciones en las actividades físicas, porque hay días que se siente cansado y no tiene energía para hacer nada. Busque apoyo. Su familia, usted tiene que estar educado y su familia tiene que estar más educada todavía. No trate de explicarle a los demás qué enfermedad usted tiene si usted no la ha estudiado y usted no se ha empapado, porque entre más usted conozca la enfermedad, mejor va a cumplir con las terapias y más va a reconocer cuando, no, esto es un cansancio, pero es por hoy nada más, a cuando viene lo que nosotros llamamos una exacerbación o un flare de lupus, porque eso se consigue con educación, usted educándose. Recuerde que el estrés le puede activar el lupus, así es que debemos tratar de hacer terapias de relajación. El ejercicio le ayuda con el estrés. Si tiene mucha ansiedad o depresión, debe consultarlo con su médico, porque no es lo usual. Tratamos de que entre menos medicamentos mejor, pero si usted tiene un desorden de ansiedad o de depresión, aunque sea temporariamente, tenemos que entrar a manejarlo para estabilizar eso y evitar que la enfermedad se exacerbe. Y esto hasta aquí llega mi presentación. Luego vamos ahora a ver unos detalles de lo que es un ensayo clínico o un clinical trial, como se le dice en inglés. En BeHealth nos dedicamos a educar a la comunidad sobre temas de la salud desde diferentes ángulos. Día a día trabajamos para llevar información valiosa, nuevas experiencias y permitir una conexión entre pacientes y reconocidos especialistas de la salud, para que las personas tomen el control de su salud. Nosotros no solo hablamos de salud, la vivimos, desde nuestras redes sociales hasta eventos presenciales. BeHealth está presente en cada espacio en donde buscas información de salud y bienestar. Con nuestros lives en redes sociales,
Conectamos en tiempo real con profesionales de la salud, llevando respuestas inmediatas y claridad a las preguntas de los pacientes. Derribamos las barreras de la distancia y desarrollamos webinars educativos para acceder a la mejor información a toda nuestra audiencia sin importar dónde se encuentren. Nos ves en cada evento de salud presencial. Cubrimos desde congresos de salud hasta ferias comunitarias, siempre compartiendo conocimientos, avances y nuevas oportunidades que impactan a la política pública del país. Con el paciente como nuestro centro, nos esforzamos por crear espacios de aprendizaje y acción, donde cada persona pueda encontrar lo que necesita para mejorar su calidad de vida. V-Health es el punto de encuentro entre quienes buscan una vida más saludable y los profesionales de la salud que tienen las herramientas para hacerlo posible. Nuestras revistas impresas comparten lo más reciente en la medicina hasta consejos prácticos para el cuidado diario de la salud. Son una herramienta esencial para quienes buscan mejorar su bienestar. Y no podemos dejar de mencionar nuestras historias V-Health, un espacio donde compartimos los testimonios más inspiradores de figuras influyentes y pacientes que con sus relatos nos inspiran y nos recuerdan el impacto que tiene cada palabra, cada acción en la vida de los demás. Nos actualizamos y ahora con nuestro podcast Salud en Control puedes escucharnos en todas las plataformas digitales y enterarte de los temas en tendencia en el sector de la salud. Así es como vivimos la salud en V-Health. A través de cada iniciativa creamos conexiones, inspiramos y compartimos información que transforma. Únete a nuestras iniciativas porque juntos hacemos la diferencia. Hola, mi nombre es Andrea Vincenti, yo soy coordinadora de investigación clínica de la doctora Amarilis Pérez de Jesús y hoy les voy a estar hablando un poquito de lo que es un ensayo clínico. Un ensayo clínico es una investigación médica para probar nuevos tratamientos de medicamentos o terapia. Esto nos ayuda a encontrar mejores formas de prevenir, detectar o tratar enfermedades que, tienen mucha prevalencia en la población general. ¿Por qué es importante los ensayos clínicos o como se conocen en inglés los clinical trials? Son opciones innovadoras y tratamientos más accesibles para los pacientes, salvan vidas a descubrir tratamientos más efectivos y mejoran la calidad de vida del paciente. Y dan opciones innovadoras de tratamientos más accesibles. Y, más importante aún, nos permite avanzar en la ciencia y brindar tratamientos para todos los pacientes. ¿Qué persona puede participar en un estudio clínico? Pueden ser personas saludables o personas con la condición a ser estudiada. En este caso, las condiciones más prevalentes pueden ser lupus o otras enfermedades que sean reumáticas. Y cada estudio tiene su criterio específico para participar, así que es bien importante que el investigador principal verifique todos los criterios de inclusión y exclusión para poder seleccionar la participación de los pacientes adecuada. Hay varios tipos de ensayos clínicos y se dividen en fases. Empezamos con la fase 1, que es donde se prueba la seguridad de la dosis y efectos adversos en una población pequeña. Luego pasarían a ser a una fase 2, donde se evalúa la efectividad y efectos secundarios a corto y a largo plazo en una población más grande, ya sea de 100 a 300 personas. Luego, cuando se cumple esta fase, se pasan a la fase 3, donde se comparan el medicamento de estudio con medicamentos que ya están aprobados por la FDA y están en el mercado. Y luego se hace un fase 4 donde se aprueba el medicamento ya por la FDA y este medicamento ya es probado en la población general y se evalúan los efectos a corto y a largo plazo. Los beneficios de participar en un estudio clínico es un acceso a tratamientos nuevos que podrían ser más efectivos que los tratamientos que ahora mismo están en el mercado. Evaluación médica y monitoreo frecuente. Las visitas de estos estudios suelen ser más frecuentes, porque estamos estudiando un medicamento nuevo y se requiere que sea la evaluación médica más rigurosa. También es beneficioso porque contribuimos a la ciencia y se le podría brindar una posibilidad de tratamiento al paciente libre de costo, porque estos tratamientos nuevos lamentablemente son muy costosos. Hay varios mitos en nuestra sociedad sobre los estudios clínicos y uno de ellos es que nosotros pensamos o la población piensa que van a ser un conejillo de indias.
Y es bien importante recalcar que estos estudios son totalmente voluntarios y se te brinda toda la información necesaria para que usted entienda qué es lo que estamos estudiando en ese estudio. Los estudios están diseñados con estrictos protocolos que están aprobados y son evaluados por comités de ética. Y más importante aún, siempre nosotros velamos la seguridad y el bienestar del paciente. Como dice la doctora, siempre es beneficios sobre riesgos. Otro mito que escuchamos, ¿verdad?, en la población es que los ensayos clínicos solamente son para personas que están muy enfermas, y eso es erróneo. Hay estudios para personas sanas y estos estudios suelen ser estudios para vacunas, estudios para prevención de enfermedades o estudios genéticos. Ahora mismo hay varias moléculas que están bajo investigación específicamente para el lupus. Algunas moléculas ya están aprobadas por la FDA para otras indicaciones, ya sea artritis reumatoide o psoriasis. Entre ellas podemos encontrar los anti-JAKs, que estos bloquean señales que causan daño a las articulaciones y múltiples órganos. Reducen la inflamación sin afectar completamente todas las defensas del cuerpo. También tenemos los inhibidores del interferón tipo 1. Esto reduce la inflamación y mejora los síntomas asociados al lupus y protege los distintos órganos. En este caso en específico, protege el riñón. También tenemos inhibidores de células B. Estas reducen o eliminan las células B o la actividad de las mismas. Y también tenemos moduladores de receptores de linfocitos B y T, que estos bloquean las señales específicas que activan estas células. Estas células son importantes, ¿verdad?, la actividad del sistema inmune. Bajando estas células nos ayuda a bajar los síntomas asociados al lupus. Y una molécula que está siendo muy estudiada y es innovadora son los inhibidores del TYK2. El TYK2 es un receptor de citoquinas, de las cuales causan inflamación. Cuando nosotros inhibimos este receptor, estos síntomas asociados al lupus, ya sea inflamación, rash, dolor, se van disminuyendo. Y las estadísticas demuestran que este medicamento es bien efectivo para bajar todos esos síntomas asociados al lupus. Los inhibidores de TYK2 muestran resultados prometedores para disminuir la inflamación y otros síntomas asociados al lupus. Este medicamento o esta molécula ya está aprobada por la FDA para otras indicaciones y nosotros como investigadores lo que queremos es ver cómo esto funciona para otras indicaciones, en este caso el lupus. Muchas gracias por su atención, espero que esta información haya sido muy valiosa para ustedes.